ese hombre que predicaba ahí en el desierto, lleno del fuego de Dios, tenía una autoridad que transferir al Señor Jesucristo. Era como cuando alguien le da la voz de mando a alguien para hacer las cosas. Entonces, esto ocurría con Juan el Bautista. Pedro, si le puedes poner silencio un poquito a tu audio, porque ahí, eso, gracias. Ahí mejor. Cualquier cosa me hacen una señal nomás, ¿ya? Porque Juan el Bautista venía con un propósito y era aparejar el camino para el Señor. Hacer una senda. Era necesario que viniera Juan el Bautista en este caso. Y dice la Biblia que después que Juan el Bautista, ¿cierto?, le bautizó, se oyó una voz, dice en el versículo 17 del capítulo 3, dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir que la señal de Juan el Bautista era tan importante que solamente a través de esta señal del bautismo, entonces Dios daría testimonio, porque Dios es un Dios de orden y de planificación. Dios tenía este encuentro dentro de su agenda, no era casualidad. Pero una vez que Juan el Bautista se encuentra con Jesucristo, entonces el ministerio o el trabajo de Juan el Bautista empieza a declinar. Comienza entonces a bajar, porque ahora tiene que nacer el ministerio del Señor Jesús. Entonces, vamos a ir al capítulo 4, ¿ya? El capítulo 4 de San Mateo, le voy a pedir a Irene que lea el capítulo 1, no, el versículo 1, el versículo 2, y le voy a pedir a mi mamá el versículo 3 y el 4, por favor. En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. Y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Sale cortada la voz. Ya. ¿El 3? Sí, el 3 y el 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, voy a leer yo de nuevo porque se le cortó la comunicación un poco. Dice aquí, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya, aquí vamos a ver algo. Fíjense bien el lapso de tiempo. El versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. Dice aquí, por el Espíritu. ¿Qué dice tu versión, Irene? Fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo. O sea, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a hacer un ayuno. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Fíjense bien, Jesucristo estuvo 40 días allí en un retiro, en una consagración, en un ayuno total, en un ayuno en donde solamente se bebe agua, porque el cuerpo humano no puede vivir sin agua. Pero él tuvo hambre porque no comió alimento. Pero dice que
fue llevado por el Espíritu, este mismo Espíritu que descendió como paloma sobre él, el Espíritu Santo, en donde recibió la capacitación después del bautismo. Este mismo Espíritu lo lleva al desierto, y lo lleva al desierto para ser tentado, quiere decir, para pasar la prueba, para pasar una prueba específica. ¿Cuál es la prueba específica que pasa Jesús? Es la prueba de la tentación del poder. Cuando hay poder, entonces el hombre o la mujer entonces son llevados a manifestar qué es lo que está dentro de ellos. ¿Qué es lo que estaba dentro de Jesús? Él había sido lleno del Espíritu Santo y había iniciado su ministerio, pero era necesario que pasara por 40 días de ayuno en el desierto. Era necesario, porque el ayuno, el abstenernos de alimento, indica que queremos que crezca el hombre interior, nuestro ser interior se nutre de este ayuno. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y una de ellas es el ayuno, y la otra es la oración. Y Jesús estaba en ayuno y estaba en oración. Entonces, cuando Él está por 40 días allí, ayunando, llorando, el diablo viene a tentarle. Pero ¿qué es lo que es la tentación? La tentación es un ofrecimiento. Cada uno de nosotros vamos a pasar por ofrecimientos que el diablo nos va a dar para sacarnos de los propósitos. ¿Se está extendiendo hasta aquí? Hagan una seña con la mano. ¿Sí? Se está extendiendo. Entonces, dice el versículo 3, y acercándose el tentador, después de que Jesús tuvo los 40 días y 40 noches de ayuno, dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, el diablo o el tentador sabía el proceso por el que estaba pasando Jesús. Se dio cuenta que él estaba con hambre. Se dio cuenta que él estaba débil. Y le dice, si eres hijo de Dios, haz una señal. ¿Es tan fácil para ti decirle a estas piedras que se conviertan en pan? Haz este milagro, si tú eres un milagroso, hazlo. Pero fíjense la respuesta del Señor. Jesús en el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le responde a Satanás, o al enemigo, o al tentador, que no solamente de cosas materiales o de alimentos físicos va a vivir el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero fíjense la insistencia en que el enemigo le habla, le dice, si eres hijo de Dios, demuéstrame que eres hijo de Dios. Y muchas veces va a ocurrir esto en nuestras vidas. Vamos a estar pasando pruebas, vamos a estar pasando necesidades, vamos a estar pasando por problemas difíciles, por cosas angustiantes. Y ahí va a venir la voz del enemigo o alguien que nos va a decir, ya hay harto tiempo sirviendo a Dios, a ver, ¿y qué ha hecho Dios por ti? Porque ese es el lenguaje del enemigo. El lenguaje del enemigo es, a ver, si eres hijo de Dios, entonces, ¿por qué estáis viviendo todo esto así? ¿Por qué tenéis tantos problemas? Se supone que estáis del lado del Dios poderoso. Se supone que tu vida es una vida, debería ser mejor, pues si tú estás del lado del creador de todas las cosas.
ese fue el lenguaje del enemigo. Siembra la duda. Claro, le siembra la duda, pero también lo que le coloca a prueba es su disposición para creerse el cuento de que es hijo de Dios o para esperar en Dios. Y Jesús lo deja claro. Jesús le dice, oye, aunque tengo hambre, aunque estoy saliendo débil de este ayuno, no solamente de pan viviré, sino de todo lo que Dios ya me dio a través de su palabra. Y eso está escrito. Y eso está escrito. Entonces, el Señor por eso le responde de esta manera, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es nuestro alimento, porque nosotros somos espíritus. Acuérdense de esto. Ustedes antes de ser carne son espíritu. La carne es el estado temporal de vivir en este tiempo, aquí en la tierra, pero la Biblia asegura que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció de antes. Él nos predestinó. Él nos llamó. Él preparó el encuentro para con nosotros, para que nosotros le sirvamos. Él ha hecho todo eso. Él es el autor de nuestra salvación. Jesucristo. El Hijo de Dios vino al mundo para dar su vida por los pecadores. Y nosotros, por misericordia, le hemos recibido. Pero Él nos recibió primero. Su amor nos alcanzó. Entonces, vamos a ver el versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Léelo, Irene, por favor. El 5 y el 6. Después, el adversario lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la cúspide del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo porque escrito está. A sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense bien. O sea, aquí el enemigo lo tienta en 3 ocasiones. La primera va con el hambre y con la demostración, o sea, demandándole que demuestre que es hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Algunos le decían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. No, fíjense bien cuál es la tónica. Si somos hijos de Dios, tenemos que permanecer crucificados. Por eso que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús nos enseñó eso. Y en este caso, Jesús nos enseña lo mismo. Debemos de aprender a depender de Dios. No importa la prueba, no importa que haya gente que nos demande señal, la señal viene del Señor. ¿Y cuál es la señal del Señor? La cruz. La muerte, el negarnos a nosotros mismos. En este caso el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo sube
en lo más alto del templo, lo sube arriba ahí en el templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, o sea, mandará a sus ángeles alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el enemigo le cita la Biblia, pero el enemigo no conoce el significado profundo de la palabra. Porque aquel que ama a Dios, confía en Dios. El que ama a Dios no le da órdenes a Dios. El que sigue los caminos de Dios no le da órdenes al Señor, sino que espera en el Señor. Por eso hay una palabra, un salmo que dice, pacientemente esperé en el Señor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi oración, escuchó mi oración. Nosotros debemos de aprender esto. ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Soco? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, bueno. Y aquí el Señor le responde. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Hay muchas formas de tentar al Señor. Hay gente que lo tienta honrando dioses ajenos. Hay gente que lo tienta no obedeciéndole. Hay gente que lo tienta mucho en este tiempo. La teología de la prosperidad le dice, yo doy la orden a que tiene que abrirse una puerta para mí. Y le dan órdenes a Dios. El año pasado o el antes pasado murió un cantante que se llama Julio Melgar. No sé si lo ubican ustedes. Este cantante estaba enfermo del hígado con un cáncer terminal y se reunieron todos los que adoraban, los grandes adoradores, los cantantes, y entre ellas una que se cree profeta. Esta mujer le dijo a Dios en oración, le dijo, Dios, declaramos sanidad sobre la vida de Julio y no queremos un no por respuesta. Julio Melgar se murió. ¿Dónde quedó la oración de ella? Esa oración orgullosa, soberbia, de tentar a Dios, de darle órdenes a Dios. Hoy día hay una teología de gente que se pone a decretar, a dar órdenes, y no entienden el significado mayor de Jesucristo. Jesús nos vino a enseñar cómo era el camino hacia el Padre. Cómo debemos de dirigirnos hacia el Padre. Obediencia. Con obediencia, con amor, con humildad, con mansedumbre. No de otra manera. Y eso es lo que más cuesta. Estamos viviendo en un tiempo en donde los hombres no le tienen respeto a Dios, no le tienen respeto a su palabra, no le tienen respeto a su Santo Espíritu. Y no hay comunión, pero Jesús aquí nos enseña las bases. Entonces voy a leer el versículo 8 y dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Fíjense bien, le muestra el poder del mundo, le muestra el poderío de las naciones, y le dice que todo eso se lo puede dar si postrado le adora. Y ahora uno puede preguntarse, y quizá ustedes se preguntan, ¿por qué el diablo es tan poderoso y le muestra que él le puede dar todas las cosas del mundo? ¿Cómo él le ofrece? ¿Cómo le puede ofrecer los reinos del mundo, la gloria de ellos? ¿Cómo es que el diablo le puede ofrecer todo esto? Porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Cómo Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo?
Esa es una pregunta. ¿Cómo él consiguió el poderío de convertirse en el príncipe de este mundo o en el gobernante principal de este mundo? ¿Saben cómo lo consiguió? Lo consiguió allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios. La autoridad que Dios le había dado de ser los administradores del mundo, que gobernaran sobre los animales, que sojuzgaran la tierra y que pudieran ellos llenar la tierra con bendición, todo eso lo perdieron y esa autoridad la agarró Satanás. El príncipe de este mundo la agarró allí y agarró las leyes que rigen el mundo, y desde allí él comenzó a levantar un imperio sobre la tierra, un imperio contra Dios. Él contaminó el ADN de los seres humanos y contaminó la tierra y levantó reinos poderosos, imperios poderosos sobre la tierra. Por eso que con el tiempo el Señor llama a un viejito que tenía una esposa estéril para levantar un pueblo diferente a los demás pueblos sobre la tierra, para atraer a través de este pueblo la restauración sobre los seres humanos, y a través de ese pueblo vendría Jesucristo. Y ahora el que tiene el poderío sobre la tierra se presenta delante del Hijo de Dios para tentarle y ofrecerle este reino. Y le dice a él que si postrado le adora, todo esto te daré si postrándote me adoras. O sea, en ese momento de la tentación hubo algo, ahí había algo muy importante. Imagínense si Jesucristo no hubiese sido íntegro, si él no hubiese amado a su Padre y le hubiese gustado la idea de gobernar el mundo, no habría habido salvación, no habría habido nada. Pero Jesús pasó estas tentaciones de la mejor manera. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, nosotros debemos de adorar al Señor y también le debemos de servir. Y el versículo 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Después de esta tentación, después de esta cosa terrible que le vino a él, vinieron ángeles y le sirvieron. Fíjense ustedes, la tónica del enemigo en este mundo es de tentar a todos los seres humanos. Todos los seres humanos en alguna manera son llevados por Satanás a que nieguen a Dios, a que no le honren, a que no le amen, a que no obedezcan su palabra, a que no le sirvan. Eso es lo que quiere el enemigo. Y hay algunos que directamente, para obtener poder, pactan con el diablo y le entregan sus vidas. El mundo está lleno de eso, de gente que ha vendido su alma, que ha pactado para hacer el mal, para ser famosos, para ser ricos, gente que ha dejado el camino del Señor para ir detrás de los deleites de este mundo. Gente que valora el dinero, que valora la fama, que valora el estatus, sin entender que en este mundo estamos de paso, que de este mundo nada nos vamos a llevar, que a este mundo lo único que hemos venido a encontrar es la perla de gran precio. Una vez que la hemos encontrado, dice Jesús, que esa perla, que es el Señor Jesús en nuestra vida, si la hemos encontrado, vendimos todas las cosas para obtener esa perla. Esa perla es Jesucristo.
ustedes que han venido al Evangelio, nosotros que hemos venido al Evangelio, hemos venido a conocerle a Él, a Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida para venir al Padre. Hemos venido a tener esa paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y este es un convite que el Señor hace a todos los seres humanos. Pero miren, la mayoría de los seres humanos lo único que hacen es oponerse al Señor, es despreciarlo, es ignorarlo, pensando que de esta manera no habrá ni un juicio, ni habrá una vida posterior. Y muchos de ellos se equivocan porque en el mismo lecho de muerte muchos de ellos mueren aterrorizados, mueren sin paz, mueren sin ningún consuelo, porque de esta vida nada se pueden llevar. Entonces necesitamos entender que a esta vida hemos venido a conocerle a Él, el autor y el consumador de nuestra fe, el autor y el consumador de nuestra salvación, Jesucristo el Señor, el que tiene el poder para restaurarnos, el que tiene el poder para bendecirnos. Cada uno de nosotros, ustedes también en algún momento pueden recibir algún tipo de ataque o de tentación en donde el Señor les llama a sus discípulos a que perseveremos hasta el fin. Dice: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cada uno de nosotros va a ser llevado a ese momento en que debemos de decidirnos por el Señor, a pesar de que todas las cosas puedan estar en contra. Y hay momentos en que el enemigo va a ofrecer bienes y fortunas. A otros les ofrece deleites sexuales. A otros les ofrece fama, el enemigo. Pero el enemigo te atacará de acuerdo a lo que ve en ti, porque fíjense bien, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, pero se le acercó el tentador. El tentador sabía que Jesús tenía hambre. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y sabía que Jesús tenía una labor importante, pero igual Él le ofrece los reinos de este mundo. Ahora, el enemigo sabe, hermano, hermana, el enemigo sabe cuáles son tus debilidades. Por lo mismo tú siempre tienes que estar orando al Señor. Velad y orar, ¿para qué? Para que no entréis, ¿dónde? Tentación. En tentación. Tenemos que velar y orar, buscar al Señor, acusar nuestro corazón delante del Señor en oración. Si yo estoy sintiendo algo por otra mujer y soy casado, no puedo andar haciéndome el tonto en la oración. Tengo que decirle: Señor, mire lo que me está pasando, saque este pensamiento de mi cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero obedecer su palabra. Ayúdeme, Señor. Y cuando uno es sincero en esa oración y da la batalla, el Señor hace la obra. Viene al rescate. El Señor hace la obra cuando nosotros declaramos su palabra. El Señor quiere hacer la obra en nosotros, pero si usted no se la pide, si usted no le pide ayuda al Señor, si usted no le dice: Señor, cambie mi vida, Señor, estoy teniendo un ataque ahora del enemigo, ayúdeme, Señor, usted es el único que me puede ayudar, y usted se esmera allí en pedir su ayuda, el Señor va a venir en su encuentro. Pero eso es algo que se tiene que dar personalmente. Eso usted lo tiene que conocer. Usted en algún momento va a ser llevada al desierto. Va a ser llevado al desierto,
porque la Biblia en el libro de Oseas capítulo 2, búscalo por favor, nene, dice que Dios nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón. Dios lleva al pueblo de Dios al desierto para hablar a su corazón. Oseas capítulo 2, por ahí debe estar. Entonces, Dios siempre trabaja en los desiertos. ¿Qué significa el desierto? En el desierto, por ejemplo, no hay agua. En el desierto no hay árboles frutales. No hay cosechas. El desierto es un lugar de sobrevivencia. Es un lugar donde uno lo único que puede tratar de buscar es una sombra y un lugar de resguardo porque hay que tratar de sobrevivir allí. Pero Dios nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón. Entonces, lo más importante es que nosotros podamos entender esto. Nuestra vida en la tierra a veces es de desierto en desierto. Si ustedes leen la vida del profeta Moisés, Moisés pasó metido en el desierto. Moisés cuando huyó de Egipto pasó ¿por dónde? Por el desierto. Luego él andaba allí cuidando las ovejas cuando Dios lo llama y lo manda a sacar al pueblo de Egipto y ese lugar era un desierto. Y luego lo lleva con el pueblo a vivir 40 años en el desierto. Moisés era un hombre de Dios. Entonces, mire, usted no se ponga triste porque está viviendo un desierto. Al contrario, Dios está trabajando en usted. Déjese trabajar. Déjese encontrar por Dios. Dios está trabajando allí. Dios está haciendo cosas increíbles en usted. Lo más importante es que usted se purifique y no se deje corromper, porque el enemigo viene con ofrecimientos. Y a veces los ofrecimientos del enemigo son, oye, deja todo esto, ¿sabéis qué? Deja todo tirado y mándate a cambiar. Como tú mereces algo claro, mejor. Tú mereces algo mejor y aparece por ahí otra gorda o otro gordo o una modelo o lo que sea y aparecen ofrecimientos. Yo conozco un hermano de una iglesia. Él dejó su esposa, dejó su hijo y se fue con una mujer de plata que le apareció de repente y lo vistió de pie y cabeza y le compró un vehículo y el hombre anda feliz de la vida por allí. Pero el hombre no tiene más comunión con Dios. Ese hombre se anda alejando de Dios. El enemigo lo hizo caer, lo hizo perder lo más importante que el hombre puede tener en la vida, que es hallar una esposa y tener un hogar. Y yo conozco a la hermana, a la esposa de él, a la que él abandonó. Es una mujer de oración. Es una mujer que sigue allí en la brecha buscando a Dios, quizá tristemente. Pero el hombre perdió aquello que Dios le había dado para valorar otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en su corazón. Y lo que se tiene que fundar en nosotros es el amor a Dios. Nosotros somos probados los cristianos. Hay un himno que dice, somos probados los cristianos como el oro en el crisol. ¿Cierto? ¿Crisol? Bueno, el crisol es un lugar donde se pone el oro y se calienta. Fuego. Y ahí se purifica el oro. Y en usted y en mí se tiene que purificar ese oro. Y la vida es todo un proceso. La vida en el Señor es todo un proceso. No hay un momento en que en la tierra andemos así, llenos de
lleno de bendiciones. No, no, no. El camino del cristiano es hasta el final un camino de perseverancia. Hoy en día las teologías de hoy en día son teologías exitistas del yo puedo, yo soy, yo emprendo, yo hago, yo. Es como la teología del yo. Pero la verdad es que nosotros debemos de entregarnos al Señor de todo corazón y dar de nosotros lo mejor que podamos hacer. Porque hay cosas que no las va a hacer Dios, las tiene que hacer usted. ¿Se fija? Usted tiene que dar su mejor esfuerzo. Y si usted es fiel en lo poco, el Señor le colocará en lo mucho. Pero le colocará en lo mucho, en aquello mucho que no hará que usted se pierda, sino que le colocará en lo mucho en donde usted sea un buen administrador y pueda demostrar la gloria del Señor. Porque a veces si nosotros recibimos más de lo que podemos administrar, nos podemos enfermar. Por eso que hay alguien que hizo una oración en la Biblia y que le dijo: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero no me des muy poco para que yo no blasfeme tu nombre. Dios sabe trabajar y Él nos dará todo lo que está a su alcance para trabajar en nosotros. Pero nosotros debemos de mantener nuestro corazón limpio. Debemos de mantener nuestra alma purificada delante del Señor, para que Él tenga comunión entonces con nosotros. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, no una vez, sino que todas las veces que Dios estime necesaria. Pero todas esas veces van a ser para purificarnos, van a ser de parte de Dios los exámenes que permitirán que nosotros podamos subir un escalón a la vez, un paso a la vez. Y en el momento en que Dios determine, entonces Dios va a hacer cosas increíbles, va a cambiar esta realidad a veces que está difícil por una realidad mejor. El tiempo de prueba de Jesús fue en ese periodo. Y después de eso se comenzó su trabajo ministerial. Jesús no pasaba peleando con el diablo. No crea usted que va a andar siempre peleando con el diablo. No, no, no. Jesús tuvo este encuentro que fue tentado. Jesús mostró las credenciales de honestidad y de permanencia y después continuó el trabajo de su ministerio. Entonces necesitamos entender esto. Después de que usted pasa la prueba, necesita permanecer en el Señor y continuar la labor del día a día, el trabajo en el Señor, el trabajar en usted mismo, en su campo, en su corazón. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a dejar el estudio hasta este paso, hasta el versículo 11, porque después cambia completamente la enseñanza y yo quería hablar más en este tema de lo que era la tentación y el ayuno del Señor. Yo no sé por qué cosas están pasando ustedes, por qué luchas están pasando, pero ¿saben qué? El Señor sabe tu lucha. El Señor sabe tu camino. Él sabe lo que hay en tu corazón o la oposición que hay alrededor tuyo. Pero lo que tú tienes que entender es que Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo algo allí. Está viendo de qué calibre eres tú. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Entonces no hay excusa. Dios sondea nuestro espíritu
y nos hace ver lo que hay dentro de nosotros. Por eso, si tú puedes ver dentro de tu corazón que hay mal, lo único que puedes hacer delante del Señor es doblar tu rodilla y pedir perdón. Es decir, Señor, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo no me pierda, para que yo no me contamine, porque este camino es un camino difícil, es un camino de llanto, es un camino de soledad, es un camino de muchas cosas que tienen que ver con negarnos a nosotros mismos. No es éxito lo que nos prepara el Señor a nosotros. No es eso lo que Él nos ofrece. Él nos ofrece a nosotros otra cosa. Es el diablo el que ofrece los reinos de este mundo. Es el diablo el que ofrece otras cosas. ¿Pero a cambio de qué? De perdición. De una perdición eterna. Si usted ha encontrado a Jesucristo, limpie su corazón. El único que puede hacerlo es usted, porque usted tiene que confesar delante de Él y pedir su ayuda, pedir su socorro, pedir su fuerza, pedir su mano. Señor, venga tu mano sobre mí, limpia mi corazón, cambia mi corazón, renueva mi alma. Yo necesito de ti, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Jesús vino a enseñar un camino de cruz y de muerte a nosotros mismos. Por eso que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora aquí, lo vivo para la fe en el Hijo de Dios. Esas son palabras muy difíciles de decirlas. Muchas veces nosotros estamos a un paso de tirar la toalla, pero allí es donde viene el Señor Jesucristo y con su amor y con su misericordia nos ayuda a seguir, a servirle. A veces hay problemas tan profundos dentro de nuestro corazón que solamente el Señor los puede reparar. Y Dios quiere a través de su palabra limpiar nuestro corazón. Porque quiero decirle algo, usted es tan valioso, tan valiosa para Dios, que Él dio su vida para alcanzarle. Usted no es cualquier cosa. Usted no es una piedra en el zapato de la gente. Usted no es cualquier cosa. Usted es una perla preciosa. La Biblia dice que un alma tiene más valor que todas las cosas de este mundo. Y usted es esa alma preciosa, pero es un alma en donde Dios quiere trabajar. Usted es un... ¿Escuchará por qué baja cuando hay que cortar, no? ¿Se escucha ahora? Justo me llamó el hermano. Se escucha. Sí. Usted es un alma en la que Dios quiere trabajar y quiere convertirle en un alma preciosa, en un alma redimida. Y ese trabajo se tomará toda la vida.